Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Buenos días, ¿cómo está? Que no me acompañe ahora rápidamente. Gracias, Espíritu Santo, por este día, por esta tarde ya que nos regalas. Gracias porque hoy nos pudimos levantar, ver la luz del sol. Gracias porque, Señor, tenemos salud, a veces no la que queremos, pero la salud necesaria para llegar hasta este lugar. Gracias porque nos das familia, nos permites trabajar, tener sueños, metas. Tanta gente hoy en el mundo, papá, que está perdiendo cosas aún más valiosas, pero a ti te plació tenernos aquí. Oramos por todos nuestros hermanos en la fe, en el mundo entero, que estén pasando por una necesidad. Guárdales, cúbreles, y que la palabra que tú ya, Señor, has designado para que llegue al corazón de cada uno de los mis hermanos que están en este lugar, llegue, papá, siga edificando la vida de nosotros, podamos ponerla en práctica y sigamos creciendo conforme a tu plan perfecto. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenos días, pero salúdeme como si no hubiera frío ni fuera Thanksgiving, ¿ok? Buenos días, ¿cómo está? Acuérdense que a mí me gusta la emoción, me gusta saludar a las personas. Saludamos también a los que se conectan ahorita en Facebook Live y todos los que nos ven por redes sociales. Esperamos que este mensaje le ayude. Y seguimos viendo la serie de mensajes por la fe. Diga conmigo, por la fe. La fe ha sido lo que ha movido a grandes hombres y aún sigue moviendo a muchas personas para que cumplan el propósito que Dios tiene en este planeta. Si pudiéramos comparar el reino de Dios con un carro, la fe sería la gasolina que movería ese carro. Constantemente la necesita ser desarrollada, necesita constantemente ser abastecida. Y algo que hemos visto con muchos de los personajes como Abraham, Abel, Enoc, Noé, Sara, Isaac, en esta serie de mensajes, hemos visto una misma palabra en común, se llama familia. Diga conmigo, familia. En esta serie de mensajes hasta el día de hoy hemos visto cómo Dios no solo ha movido personas, sino familias enteras que por solo uno de ellos creer, vieron el poder y el favor de Dios en sus vidas. ¿Cuántos necesitó Dios en la familia para mover? Uno. Tu familia tiene un propósito en Dios, en la tierra. No es casualidad la esposa o esposo que tienes o tendrás. Tus hijos y tus nietos y las personas que Dios permitió que se juntaran para formar el hombre y la mujer que hoy eres, tienen un propósito en sus vidas. Si Dios no pensara en la familia, no tendríamos una Trinidad. La Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero solamente hay un Dios. Si Dios no pensara en el complemento y en la familia, no existiría la Trinidad, simplemente sería un solo Dios. Pero como Dios sabe que aún en la familia hay roles y hay cosas necesarias para que se cumpla el propósito que se tiene, así los padres son la cabeza y guía. Las madres son formadoras y cuidadoras. El hijo es el fruto del bueno o malo desempeño de sus padres en la vida. Dios siempre ha pensado en familia. El núcleo principal del reino de Dios se llama familia. No hay ninguno en este lugar, o alce su mano el que no pertenezca a ninguna familia, que haya nacido en medio de la nada y sin nadie, que no tenga ni papá, ni mamá, ni tío, ni abuelo, ni primo, ni hermano, ni nadie. Ahora algo nos tiene a nosotros en común. Todos tenemos una familia. Tal vez no la familia que usted quiere ni la que le muestra la película, pero todos tenemos una familia. Muchos quisiéramos tener un mejor papá, una mejor mamá, mejor hermano. No espero que una mejor esposa, pero la mía es suficiente, la más linda, la que escogí. Eso me vale unos puntos para hoy. Eso es, allá alguien sabe qué significa eso. Lo bonito es que Dios siempre ha pensado en la familia, y una sola decisión correcta de uno de la familia salva absolutamente a todos. Yo no vi cuando la esposa o uno de los hijos de Noé estaba cuando él le creyó a Dios para hacer un arca. No vi a Abraham cuando Dios lo llamó ir con toda su familia y seguir creyendo. Yo creo que los que menos creían era la familia. Pero por una sola decisión de una persona, todos fueron llamados al plan perfecto de Dios. Si usted hoy está en este lugar, tal vez usted es el llamado a moverse en fe por su familia. Antes de entrar en detalle, quiero que vean una imagen, y mi esposa, mi hermosa esposa, que
Viene aquí, que eso es otro punto que tengo a favor. Quiero explicarles algo. Es un poquito, no es complejo, pero recuerde que a mí siempre me gusta que ustedes aprendan algo nuevo. Esto lo vemos en la escuela de mentores y es como las personas, como el ser humano se forma, ¿ok? Entonces, pon la primera posición. Lo primero que tenemos los seres humanos y lo que Dios nos da se llama temperamento. Diga conmigo, temperamento. El temperamento es algo innato en usted, es algo que Dios le dio a usted. Los que son extrovertidos, Dios los creó así. Los que son introvertidos, Dios los creó así. Cuando su hijo es de esos que en Café Kid no lo quieren porque no saben cómo controlarlo, I'm sorry, su hijo es así y va a tener que vivir con él toda la vida así. Por más que usted quiera que sea un músico, no va a ser músico, él no se puede sentar a estudiar un instrumento. Su temperamento fue creado de esa manera, es innato, viene en sus genes, no se puede transformar. Luego viene algo segundo, un poquito más arriba, se llama carácter. El carácter, como usted lo ve ahí, es formado hasta los 12, 13 o 14 años. Ahí usted sí tiene mucho que ver en la formación del carácter de la persona. Es todo lo que vive durante su niñez, todo lo que es establecido, familia, amigos, escuela, forma el carácter de la persona. Y luego hay algo que ya es lo último, que se llama personalidad. Diga conmigo, personalidad. La personalidad va después de los 15, 16 años, cuando ya la persona puede escoger cómo presentarse frente al mundo. Por eso su hijo, cuando entra a estas tendencias de emos y de hardcore y de todas estas tendencias locas, es porque ya son conscientes de cómo se quieren presentar al mundo, pero no es la esencia de ellos. Gracias, amor. Qué linda esa mexicana que me conseguí. Por tanto, hay tres cosas que forman al hombre. Lo primero es el temperamento, lo segundo es el carácter y lo tercero es la personalidad. Hoy quiero hablarle del carácter. Y el carácter, como usted vio, es un pequeño espacio que hay, de 0 más o menos hasta los 14 años. En ese espacio, ¿quiénes son las personas más influyentes en la vida de un ser humano? Sus papás. Y no crea que solo sus papás, a veces hay abuelos, tíos, hermanos, primos, que también logran influenciar la vida de todos los que están ahorita en Café Kids. Así que ya entrando al mensaje de hoy, quiero que me acompañe a Éxodo 2, 1 al 10. Y después de haber entendido este pequeño concepto, vas a ver por qué vamos a hablar específicamente del carácter. Éxodo 2, 1 al 10, si no lo tiene puede ver en su aplicación o en las pantallas. Dice, en esos días un hombre, diga conmigo, hombre, y una mujer, diga conmigo, mujer, de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué de las aguas. Gloria a Dios si un día a usted le pagan por criar a su hijo. Esa es la mejor enseñanza de este versículo. Vemos cómo la historia de Moisés comienza. Es difícil encontrar una persona influyente con la capacidad que tenía Moisés. Tal vez es uno de los nombres más famosos de la Biblia.
y entre los judíos goza mucha mejor reputación que el mismo nombre de Jesús. Para ellos Moisés significa toda su esencia, todos sus principios, tradición y fundamento. Para los judíos es la base y el fundamento del pueblo de Dios. De Moisés se ha hablado, se habla y se seguirá hablando hasta que Jesús vuelva. Moisés no solo hace parte de la historia del Antiguo Testamento, sino que aún participa en el Nuevo Testamento. Aparece en el Monte de la Transfiguración. Recuerda cuando estaba Jesús, Pedro, Juan, estaban ahí, apareció Moisés y Elías. El destino y propósito de Moisés en el plan de Dios fue y seguirá siendo fundamental para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer. Se cree que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. De Moisés hay cosas extraordinarias para decir. Usted podría pensar que Moisés tiene de los milagros que están escritos en la Biblia, él los presenció, y no solo los presenció, sino que los provocó. ¿Usted se imagina para ese tiempo qué sería usted poner un báculo en el mar y que el mar se abra en dos? El poder que se tiene que sentir en ese momento. Usted sabe que Moisés, cuando proclamaba una palabra, esa palabra se cumplía. Usted se imagina conocer a una persona que usted sabe que se va a ir allí al lobby y en ese momento la presencia de Dios desciende y habla como si fuera un amigo. Usted sabe que Moisés es el único ser humano que ha podido ver algo de la divinidad de Dios estando vivo. El único que le dijo, quiero verte, y Dios le dijo, solo te voy a dejar ver mi espalda. Muy pocos personajes en la Biblia pueden demostrar estas características como las que tuvo Moisés. Él llevó a más de 5,000 personas por el desierto y los mantuvo. Y usted se queja porque no puede con sus 2 hijos. Moisés llevaba los de él, los de todo el mundo, los papás y las mamás. Todo esto y mucho más se puede decir de Moisés, un hombre común y corriente que bajo el cuidado y la formación de Dios sigue marcando el destino de muchas personas como nosotros. Pero escuche bien esto, la historia de Moisés me encanta cómo comienza. Empieza con unos que se llaman los sin nombre. Recuerda cuando le dije, diga conmigo, un hombre y una mujer. La historia de Moisés comienza con ¿qué? Con un hombre y con una mujer. No conocemos el nombre de ellos. Usted sí lo puede encontrar en la Biblia, pero en ese momento no importa el nombre de ellos. Esos personajes, los sin nombre que usted encuentra en la Biblia, no tienen el spotlight. No son los que toman todo el tiempo y dicen es que él hizo, es que él hizo. Son de esos que se aguantan el anonimato. Los que siempre son los que inician la historia. Porque para que hubiese un David, tuvo que haber habido gente para que llegara ese David. Para que hubiera un Moisés, tuvo que haber un hombre y una mujer que formaran a ese Moisés. Esas personas desapercibidas solo las nombran en algunos pocos versículos de la Biblia. Su nombre no tiene relevancia, su historia no fue contada como las de otros, pero tienen una increíble cualidad. Ellos son los iniciadores de los grandes cambios y sucesos que se vivieron en la humanidad. Son padres, madres, hermanos, hermanas, esposas, esposos, familiares, amigos que nunca fueron nombrados con la misma cualidad y con las mismas especificaciones que otras personas de la Biblia. Pero es por ellos que hoy estamos en este lugar. Son los que están dispuestos a soportar la carga de quedar bajo el anonimato con tal de que Dios sea exaltado. Son los sin nombres de la Biblia los que se encargan de hacer la parte difícil de la historia, la que nadie ve, la que siempre queda en el secreto. Esos sin nombre son los que nos dan el permiso a nosotros de poner nuestro nombre en la etiqueta de ellos para dejarnos saber que Dios también puede hacerlo por medio de nuestra vida. Cuando usted escucha ese hombre y esa mujer, usted puede decir, tal vez puedo yo ser ese hombre y esa mujer. Tal vez yo puedo ser esa persona, ese llamado. Tal vez yo puedo ser ese profeta. Porque es muy difícil decir, yo quiero ser como Moisés. ¿De verdad quieres ser como Moisés? Es más fácil decir, yo quiero ser como el papá de Moisés. Porque son esas personas las que nos permiten identificarnos con ellos. Es más fácil que usted la tome para usted y decir, yo puedo ser ese hombre y esa mujer.
sabiendo todo lo que usted sabe hasta el día de hoy de Moisés, todo lo que usted sabe, sabiendo todo lo que iba a pasar, las pruebas que tendría que suceder, la fe que tendría que tener, sabiendo toda la historia de Moisés, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sería usted capaz de llenar ese sin nombre y hacerte responsable de la formación y del cuidado de una persona tan importante en el plan de Dios? Tú alzarías la mano si Dios bajara y dijera: voy a traer un nuevo Moisés, igual que el anterior. ¿Cuál de ustedes se va a hacer responsable de criar a ese niño, de criar a esa niña, sabiendo todo lo que va a suceder? Es difícil tomar esa decisión cuando sabes hasta dónde va a llegar las pruebas que ese hombre o esa mujer que está usted criando. Éxodo 2:11 dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Este versículo nos muestra que Moisés sabía de dónde había salido. Si Moisés solo hubiese sido amamantado y no hubiese sido formado en ningún principio, Moisés no sabría de qué pueblo era. Moisés no le hubiera dolido ver que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, y no hermanos de carne, sino hermanos en su pueblo. Moisés no tendría los sentimientos que tendría si no hubiese tenido un papá y una mamá que le hubiera enseñado qué significa ser hijo de Dios, qué significaba ser del pueblo de Dios, qué significaba leer la Biblia, tener las fiestas y hacer todo lo que el pueblo de Dios hacía. La Biblia nos dice que Moisés tenía claro quién era su pueblo, cuál era su origen y cuáles eran sus principios. ¿Cuál crees que fue el papel de los padres de Moisés para que esto se cumpliera? ¿Qué crees que tuvieron que haber hecho los papás para que él conociera eso? No fue simplemente darle de comer y mandarlo a la escuela. No fue simplemente comprarle los juguetes que quería. Aquellos en este lugar que tienen hijos y los que aún no los tienen, pero que en algún momento llegarán a tener, o los que tienen la oportunidad de ser padrastros, madrastras, tíos, abuelos, hermanos de personas que están en el proceso de formación, te quiero mostrar algo importante para que ayudes a formar a los hombres y mujeres que cumplirán el plan y el propósito de Dios. Si tú vas ahorita a Café Kids, vas a encontrar el futuro de la generación de los que somos llamados el pueblo de Dios. Los próximos pastores, evangelistas, los que van a tener que seguir con nuestro legado, los que van a tener que seguir formando el reino de Dios, los vas a encontrar allá atrás. ¿Y somos conscientes de lo que tenemos que hacer? ¿Recuerda lo que le dije al principio? Temperamento, carácter y personalidad. ¿Cuánto tiempo tenemos para formar el carácter de un hombre? Más o menos hasta los 14 o 15 años. Por eso cuando llegan a veces ya con los jóvenes y dicen: es que mi joven es rebelde. ¿Y cuántos años tienes? 16 y 17. Yo te digo, lo que ya no hiciste en esa edad, cuando era pequeño, ya va a ser muy difícil que lo aprenda cuando sea grande. Ahora va a tener que ir a golpearse contra la vida para tratar de desaprender y volver a aprender. Por eso cuando yo veo papás que se enfocan simplemente en alimentar, en darle un iPad al niño para que se calme, en que solamente se enfocan en decir: no, es que yo lo tengo que dejar, yo tengo que darle de comer sus juguetes. Dios no te llamó en los primeros años de vida a darle eso, porque estás formando el próximo hombre y mujer que su carácter va a depender de todo lo que estás haciendo durante sus primeros años de vida. Cuando sea joven va a tomar sus propias decisiones. Cuando ya tu joven viene y te hace mala cara porque ya no quiere hacer lo que tú dices, tu trabajo ya terminó. Cuando él ya no quiere ir donde tú le dices que quiere ir, cuando ya te da miedo regañarlo porque de pronto te puede, cuando ya te da miedo que decir, porque él tranquilamente puede decir: pues me voy de la casa, tu trabajo ya terminó. Tienes que saber que el carácter de los hombres y mujeres de Dios fueron formados desde el principio. Vamos a Hebreos 11:23. Y es el versículo del que estamos hablando el día de hoy por esta serie de mensajes llamada Por la Fe. Dice: fue por la fe que cuando nació Moisés
sus padres lo escondieron, diga conmigo, escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común, diga conmigo, fuera de lo común. Y no tuvieron temor, diga conmigo, temor de desobedecer la orden del rey. Lo primero que quiero que veamos de este versículo es ver lo que tu hijo tiene fuera de lo común. La Biblia dice, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Sabemos que para muchas mamás y papás, casi siempre cuando su hijo nace es fuera de lo común. Yo no creo que no hay para ningún papá y una mamá un hijo. No, es que este no está bien. Desde el peso. A mí me dicen, pesó tanto y midió tanto. Y yo, pues para mí eso todavía no es un dato relevante. No sé si lo tengo que comparar con alguien, con Shaquille O'Neal cuando nació o algo así para saber si va a ser grande o pequeño. Pero cuando una mamá viene y te dice, no, pesó, no sé, me va a inventar algo, 5.52 libras con 3 onzas, .3. Yo hago como que, wow, pero sé que por dentro estoy diciendo, ok. O sea, el wow mío nunca se va a comparar con tu wow. Y cuando me dicen, es que ya empezó a comer solo o algo así, pues digo, wow, pero para ti es wow. Cuando dijo la primera palabra fue wow. Si mi hijo dice las primeras palabras a los 5 años, digo, bueno, ahí va. Está bajo el radar, todavía tengo hasta los 14 para que hable. Pero para cualquier padre o madre, su hijo es excepcional. Su hijo es fuera de lo común. Lucas 2, 33 al 35 se lo leo para que vea. Dice, los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio a su bendición y les dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Jesús era un niño excepcional, pero la mamá sabía por qué era excepcional. Sabía por qué era fuera de lo común. No porque cuando nació pesaba 5.28 libras con 3 onzas. Ella sabía que había una palabra sobre la vida de Jesús. Desde el mismo momento en que el ángel le dijo, ella ya sabía que era excepcional por lo que Dios hablaba a la vida del niño. La pregunta que te tengo es, ¿sabes por qué tu hijo es excepcional o diferente o fuera de lo común? ¿Sabes tú que aunque no tengas hijos, por qué Dios llamaría a que tú tuvieras uno? ¿Para qué lo tendrías? Porque no es casualidad que hayas tenido. Yo fui de los de, no tuvo que haber nacido en esta época. Sin embargo, el plan de Dios era tan perfecto que aún sabiendo que yo no nací en la época en que mis papás querían, había un propósito con mi vida. Sobre muchos de los padres que hay en este lugar, hubo palabra profética sobre sus descendientes. A muchos padres de este lugar les habló Dios para decirles que el destino de sus hijos y el de ustedes mismos hace parte de un enorme plan perfecto orquestado por Dios desde la creación del mundo. La pregunta que te hago es, ¿puedes verlo con claridad cuando miras a tu hijo? Cuando ves a tu hijo, ¿puedes ver todo lo que se ha profetizado sobre la vida de él? ¿O solamente ves al próximo jugador de básquetbol? ¿O al próximo jugador de la NFL? ¿O al próximo músico? ¿O al próximo empresario? ¿Al próximo millonario o abogado? Porque nada de eso vino Dios a decirte. Estoy seguro que aquí no te profetizaron y te dijeron, tu hijo va a ser el millonario que va a manejar Wall Street. Yo no veo en la Biblia ninguno que haya dicho, es que tu hijo va a tener tanto dinero que le sobreabundará. Siempre que ves una palabra profética, habla de algo espiritual en la vida de tus hijos. La pregunta es, ¿lo ves con claridad? La otra pregunta es, ¿lo estás formando como si fuera esa palabra profética real? Porque recuerda que tienes hasta los 12, 13 o 14 años. No hay más tiempo. Segundo punto,
no tengas temor aunque te duela. El versículo que leímos en Hebreos dice: y los papás de Moisés no tuvieron ¿qué? Temor. No tener temor no es lo mismo que no tener miedo. El miedo es intuitivo, es parte de nuestro mecanismo de defensa, nos evita que caigamos en una situación de peligro. Tener miedo es no querer pasar por el 360 porque lo puede matar un carro. Eso es intuitivo. Cuando yo lo pongo frente al 360 y lo quiero empujar, usted no quiero pasar. Eso se llama miedo, es un cosquilleo que usted siente adentro que pues su instinto lo provoca para sacarlo de situaciones de peligro reales. Pero si yo le digo aquí ahorita, le digo: vete al 360, a ti ahorita no te da temor, ahorita no te da miedo, te da temor, porque empiezas a pensar en tu cabeza qué va a pasar cuando llegue al 360 y lo vaya a pasar. Si ahorita suena un tiroteo afuera, todos empiezan a sentir miedo, un cosquilleo, porque su cuerpo empieza a tratar de desarrollar cosas para que usted huya del peligro. Pero si usted sabe que hay un tiroteo hasta dentro de 18 cuadras allá, usted está más tranquilo y empieza su cabeza a decirle y a ponerle temores: no te vayas por este lugar, no te vayas por allá, no te vayas. El hecho es que usted puede quedar hasta bloqueado y no ha pasado nada aquí. Los papás de Moisés tenían miedo del emperador. Claro que tenían miedo del emperador. Ellos sabían que el emperador los podía matar, eso era real, eso estaba pasando, porque podría matarlos por desobedecer una orden. Pero el temor no entró en sus mentes porque tenían fe para superarlo. El temor es algo imaginativo, algo que usted produce dentro de su cabeza, pero que no es real. El temor es la capacidad que usted tiene de imaginarse lo que va a suceder si algo malo pasa. El problema es que está en su cabeza. No, es que yo no soy pastor, porque ¿de qué voy a vivir? Eso se llama temor, no es miedo. Los papás de Moisés sabían que tenían el temor en su lado, en el lado izquierdo, sabiendo que el emperador los podría matar, el emperador podría llegar a hacer lo que tenía que hacer, pero al otro lado tenían la fe suficiente para creer que era Dios más poderoso de sacarlos de esa situación. Y ellos tomaron una decisión: bajo el temor o bajo la fe. Ahí es donde ellos sacaron a relucir la fe que tenían para que el temor no dominara sus vidas. Si tenían miedo, claro que tienes miedo, pero el temor no te gobierna. El temor no es el que va a decidir cuál es la siguiente acción que vas a tomar. Ellos decidieron que fuera la fe la que mandara en su mente para tomar la decisión correcta. Para los padres de Moisés, el superar su temor no les quitó el miedo, pero les dio la guía para tomar la decisión que tenían que tomar. Tercer punto: desobedecer a la formación del mundo. Para que puedas ayudar a criar a tus hijos conforme al propósito que Dios tiene en sus vidas, tienes que desobedecer a la formación del mundo. Dice: de desobedecer la orden del rey. ¿A qué rey estaba desobedeciendo los papás de Moisés? ¿Al rey eterno o al rey del mundo? ¿Estás obedeciendo al rey correcto cuando estás pensando en el destino de tus hijos o de tu familia? Porque el rey de este mundo te dice: no. Enfócate en que tiene que estudiar, en que tiene que tener el mejor título. Enfócate en que tiene que tener lo mejor de lo mejor. Enfócate en que todo lo que tú le puedas dar le evite todos los problemas que va a tener en su vida. Mira los comerciales de televisión, todos buscan que protejas a tu familia de tal manera que nada los toque, que no sepa que hay problemas en otras partes del mundo, que no sepa que se va a enfrentar en situaciones difíciles en su vida. Cúbrelos, págale la universidad, haz todo lo que tienes que hacer con tal de que él no sufra nada. Eso es lo que te dice el mundo, cómo tienes que formar a tu hijo. Para el mundo siempre habrá algo más importante que Dios y la iglesia. El pastor Richard hablaba en una de sus predicaciones de cómo los padres prefieren llevar a su hijo a un entrenamiento de un deporte que a una reunión de jóvenes en la iglesia.
No, es que el domingo es el día en que él tiene que jugar. No, es que es más importante llevarlo allá porque es mejor que aprenda a hacer eso a que aprenda los principios de la Biblia y del reino. Porque a él lo va a sostener eso. Porque cuando se lesione y nadie lo quiera, él va a superar eso. Porque es más fácil que decirle, vuélvete millonario, ten dinero, para que sea más fácil que la droga y el alcohol llegue a su casa, que ponerle y criarlo bajo los principios del reino. Esa es la pelea que tenemos con la mayoría de papás que están acá. Y te voy a dar un dato, ¿sí? Para que lo tengamos bien presente y bien en cuenta. Cuando tu hijo te diga y sea pequeño y te dice, es que tú no me pones atención por estar todo el día en la iglesia y en cosas de la iglesia, tranquilo, si él viera lo que tú trabajas y cuando tú trabajas te diría lo mismo de su trabajo. Lo que pasa es que él no te ve trabajando. Tú no te lo llevas todos los días al trabajo, tú lo traes todos los días a la iglesia. Por eso tu hijo te puede recriminar por estar en la iglesia, pero no por estar en el trabajo. Pero tranquilo, es que es su perspectiva, es lo que está viendo, eso es normal. Si te lo llevaras al trabajo y le pusieras más atención en ese momento a tu trabajo que a tu hijo te diría lo mismo. Así que si tú tienes un problema diciendo, no, es que, no, lo que tú estás haciendo es formando a tu familia conforme a los principios del reino. Y no solo es venir a la iglesia, es que tengas tu tiempo devocional, tu tiempo familiar. No, es que empiezan a hacer mala cara. ¿Y a ti qué te importa la mala cara que haga él? A ti lo que te tiene que importar es que tú estás obedeciendo la orden de un rey. Tú tienes hasta los 14 años para formar al próximo hombre que va a cumplir el destino de Dios. No puedes ponerte a decir, mejor le compro un iPad o un iPhone a los 5 o 7 años para que se la pase viendo YouTube, que es el que lo va a criar y lo va a formar. Cuando decides formar a tu hijo bajo los principios del reino correcto, cuando pones tu confianza en que esos principios lo llevarán a desarrollar el hombre que Dios ha diseñado que fuera, entonces te quiero decir algo que lo creas siempre en tu corazón. Tarde o temprano tú verás los resultados. Tarde o temprano verás lo que te esforzaste por formar a tu hijo en esos primeros años de vida. A los 18 años ya no quieras venir y sentarlo para que aprenda la Biblia. Ya va a tener que venir otra persona, un padre espiritual, una iglesia, un pastor, y conforme a lo que tenga que sufrir, con tal de que se dé cuenta de que Dios es su único camino, verdad y vida. Pero si a ti te cuesta aún venir a la iglesia, o te cuesta tomar una decisión por Cristo, o te cuesta dar tu diezmo y tu ofrenda, cuando tus hijos son pequeños, no esperes que cuando grandes lo hagan para salir de problemas. Pero no solo es para el papá, es para el tío, es para el abuelo, es para el primo. Hay muchas personas que dijeron, porque mi tío siempre me mostró y cuando yo iba a la casa siempre había algo que leer de la Biblia, siempre podíamos compartir esto, me llevaba a la escuela dominical, él siempre estaba compartiendo en la iglesia, me hablaron de Cristo, yo ahora tomé esta decisión. Esto no se trata solo del que es papá o no es papá, o del que va a ser papá, se trata de toda la familia que está alrededor. Hay hombres de Dios que por sus abuelos es que tomaron el camino que tenían que tomar. Cuarto punto que te quiero decir para que puedas formar a la próxima generación de los hijos de Dios. Éxodo 2, 9 al 10, si quiere ir conmigo a la Biblia puede leerlo también en las pantallas. Dice: toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Diga conmigo, Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. La historia de Moisés con sus papás termina en el versículo 10. Ese hombre y esa mujer influenciaron a Moisés hasta el versículo 10. Después del versículo 10, ella se lo tuvo que entregar al mundo. Hay un momento en la vida de tu hijo
Hay un momento en la vida de tu sobrino, en la vida de tu nieto, en la vida de esa persona que amas, en que tú tienes que venir y entregarlo. Eso pasa cuando son jóvenes, cuando empiezan a tomar sus propias decisiones. Ahí ya tu confianza no está en lo que tú le dices, sino en lo que tú formaste. Ahí tu confianza ya no puede ser tratar de hacerlo en tus propias fuerzas, porque tus propias fuerzas ya no sirven. Tus propias fuerzas tenían que haberse visto antes. Tus propias fuerzas debieron haber trabajado fuerte cuando tú lo tenías ahí acostado y él no te iba a recriminar nada. Él no se iba a oponer a nada. Hay un momento en la vida en que tú tienes que soltar a tu hijo y dárselo al mundo, porque él tiene que confrontar los principios con los que fue formado. Dice que la mamá de Moisés, después de ser niño, después de los 13 y 14 años, se lo tuvo que entregar ¿a quién? A la hija del faraón. Pero Moisés sabía exactamente quién era, porque cuando vio que al hebreo lo estaban golpeando, le dio dolor, le dio rabia, le dio enojo. Porque hasta el versículo 10 tuvo una mamá y un papá que le dijeron todo lo que tenía que hacer, porque le leyeron la Biblia constantemente, porque la Biblia dice que tú tienes que ponerle a tu hijo, decírselo de día y de noche, ponérselo en la puerta, en las paredes, tatuárselo, escribírselo en el cuaderno, en las notas de amor, la palabra que él escribió aquí. No sé cómo funciona, pero funciona. La Biblia solamente dice que lo hagas, que forma a tu hijo en el camino de Dios, y cuando sea grande jamás se apartará. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo ni lo dice el pastor. Lo que te está llamando Dios es a formar a tu hijo y a la generación que viene conforme a los principios del reino. Nunca es suficiente Biblia, nunca es suficiente oración, nunca hay suficiente tiempo para hablar de Dios. Siempre va a ser necesario más y más, porque mientras más le des, cuando él se tenga que enfrentar en su juventud, cuando él salga contra el mundo, cuando tú se lo entregas al mundo para que el mundo lo pruebe, así como la fe tiene que ser probada en el oro, como el oro, entonces cuando él tenga que decir sí o no, él va a saber cuál es su pueblo, él va a saber cuál es su familia, él va a saber a quién pertenece. No trates de guardarlo y de cuidarlo todo el tiempo cuando ya ha crecido. Ahora quieres que no salga, que no vaya, que no mire, que no visite. Te voy a dar algo curioso. Hey, por más que lo protejas, tu hijo un día buscará y se enfrentará a lo que significa la pornografía, el alcohol, las drogas. ¿Que lo va a enfrentar? Claro que lo va a enfrentar. La puerta se le va a abrir, claro que se le va a abrir, y tú no vas a estar allí. Él va a estar solo con sus principios. Pero el Espíritu Santo, sabiendo que hay un corazón que escogió desde el principio, lo va a cuidar y lo va a guardar. Hay un momento en tu vida en que tus hijos llegarán al versículo 10. Ese es el momento en que tú tendrás que olvidarte de ti mismo. Ya termina tu parte. Ya tú has tomado las decisiones conforme al rey que decidiste obedecer. Hay un momento en la vida de tus hijos en que ellos van a empezar a ver con sus propios ojos y tomar sus propias decisiones. En Éxodo 2:12 dice: entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Puede que al principio tus hijos no lo hagan de la manera correcta. Puede que crean que las cosas deben hacerse como ellos quieren. Para ti como padre eso te va a doler, eso te va a marcar, te va a atravesar como la espada que le dijo el profeta que iba a atravesar a María. Eso te va a golpear, porque al principio de la vida ellos no van a tomar las mejores decisiones. Hey, te doy un dato, eso es normal. Tú y yo pasamos por lo mismo. Porque cuando empieza esa etapa de la rebeldía, en la que ellos no quieren estar contigo, en la que te dicen esas cosas que te duelen y que te hieren, cuando te dice eso que tú no dices nada, pero después te vas al cuarto a llorar diciendo qué fue lo que pasó con ese niño, eso es parte del proceso natural del crecimiento de los seres humanos. Debes estar dispuesto a asumir ese dolor,
pero sabiendo que las decisiones que tomaste fueron basadas en el rey al que decidiste seguir. Y último punto, para que lo sepas, recuerda esto, y esto vas a tener que tenerlo siempre en mente. Siempre, siempre, siempre hay una recompensa de destino y de legado para los que decidimos seguir al rey correcto. Tranquilo, no hay nada en el reino que no tenga recompensa. Tal vez los papás de Moisés nunca vieron en el hombre que llegó a convertirse y el legado que dejaría para la humanidad. Tal vez nunca experimentaron la admiración de ser los padres de Moisés, aquel que hablaba cara a cara con Dios, pero pudieron ver su recompensa en el versículo 24 de Hebreos, porque dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuándo fue qué? Adulto. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No hay una recompensa más grande para un papá que saber que formó a su hijo, y cuando tuvo que enfrentarse al destino eterno que tenía, él rehusó ser como el mundo y decidió unirse al reino de Dios, a cumplir el propósito con el cual fue creado. Tu mayor recompensa no va a ser ver a tu hijo millonario, porque cuando lo veas millonario tendrá problemas de millonario. La recompensa al ver a tu hijo no va a ser cuando se esté graduando en la universidad, porque va a tener problemas de universitario y va a tener situaciones de universitario. No va a ser cuando se esté casando, porque va a tener problemas de matrimonio, va a tener situaciones de matrimonio. Lo que tú vas a ver es cuando esté cumpliendo el propósito de Dios, cuando esté influenciando la vida de otras personas, y esas otras personas deciden caminar conforme a lo que Dios les llamó a hacer, porque hubo un hombre que decidió decirte: yo quiero ser ejemplo para otros. Esa es la mayor gratitud que hay de un padre. Si un día Dios me da la oportunidad de ser padre, yo oro siempre y le digo: Señor, que cuando lo vea no vea un jugador, no vea un profesional, sino que vea al Hijo de Dios por el cual tú me llamaste para que formara. Esa es tu recompensa. Esa es tu mayor recompensa. Nada en esta vida podrá superar eso. Por eso cuando vemos jóvenes aquí, les insistimos que cumplan el propósito de Dios en su vida. No me importa si tiene la mejor carrera o la peor carrera. No me importa si tiene dinero o no lo tiene. El propósito de Dios fue cuando lo creó, no cuando lo trajo a este país ni cuando lo puso en la universidad. El propósito de Dios está cuando se vea enfrentado a entrar a un prostíbulo y decida: yo no entro aquí porque yo sé bajo los principios con los cuales me han formado, y decida dar la vuelta, y ese día se vaya a orar. Ese día tú descansarás porque sabrás que tu hijo, siendo adulto, rehusó ser hijo de la hija de Faraón y aceptó ser hijo del rey. Oh, man. El resultado de la formación de Moisés durante sus primeros años de vida se vio solo hasta que se convirtió en un adulto, hasta que sacó al pueblo de Israel, hasta que lo guió por todo el desierto, mostrando los prodigios y milagros que Dios era capaz de realizar, hasta que los llevó a la tierra prometida, hasta que se convirtió en el adulto excepcional que sus padres siempre vieron que él era. Tomar las decisiones correctas durante el tiempo de formación de tus hijos, nietos, sobrinos, será un poco de tiempo el que tendrás para que pueda cumplir con su destino. No te dé temor, no te dé miedo que el mundo te juzgue y te diga: pero ¿por qué lo haces? Porque tú no estás siguiendo al mundo. Tú eres como el papá o la mamá de Moisés, que decidieron, aunque Faraón dio la orden, ellos dijeron: nosotros tenemos un rey y yo prefiero formar a mi hijo así. Es que tu hijo se va a convertir en un religioso, tu hijo se la va a pasar todo el día en la iglesia. ¿Y qué va a estudiar? Pues yo prefiero salvar a mi hijo durante la vida eterna que simplemente sobresalga en el mundo, para que todo el mundo lo quiera juzgar, para que todo el mundo quiera caerle encima, para que a los millonarios son a los que más les ofrecen droga. ¿Para qué quieres dejarle una casa? Para que cuando te mueras entonces haya división en tu hogar. Eso se queda aquí, eso no se va a la eternidad.
La eternidad y las coronas que le vamos a dar a Dios va a ser por lo que hicimos espiritualmente en la tierra. Que cuando tu hijo se acerque y diga: mamá, es que oré por un muchacho, tú digas: wow. Sí, porque lo aprendí en Café Kids y tú me lo has mostrado. Porque cuando recogen la ofrenda en Café Kids, yo he visto cómo tú te acercas y le das a Dios lo que es de Dios. Porque cuando vas al grupo y me dejas aquí, tú me dices: voy a ir al grupo porque necesito influenciar en la vida de más personas. Porque tu hijo un día tomará ese ejemplo, y ese día que tome ese ejemplo hará lo correcto. Pero no lo hará porque imitó al mundo, lo hará porque te estará imitando a ti. Que cuando pasa al frente a adorar y alabar, siempre vio a un papá que lo hacía. Siempre vio a alguien que le modeló. Siempre vio a su abuelo alzar los brazos. Siempre vio a su abuelo orar. Siempre su abuelo le dijo: es que hay que trabajar por el reino. Es que el reino es primero. Si tú no lo haces, la iglesia no lo tiene que hacer. Aquí solo nos congregamos los que creemos que tenemos un plan y un propósito en la vida. Nosotros no salvamos gente, la salva el Espíritu Santo. Nosotros solo les ayudamos a que cumplan su propósito en esta tierra. Por eso es tan importante lo que tú haces en tu casa. Por eso es importante las decisiones que tomas. Por eso es importante cuando lo llamas, cuando lo levantas. Por eso es importante que lo levantes 10 minutos antes de irse a la escuela y decir: vamos a orar. Por eso es importante que cuando se sienten a la mesa, Él te vea orando con la seriedad que se merece. No solo porque estás pasando el tiempo, porque un día tal vez sea la única oración que lo va a sostener firme en la fe. Y eso va a ser cuando tú ya no estás. Sin embargo, si ya hiciste todo lo que has tenido que hacer con tu hijo, pero aún no ves los resultados porque es joven, porque no ha llegado a ser adulto, tal vez porque todavía no es su tiempo, por el simple hecho de estar en este lugar, tus hijos ya son especiales. Cuando vayas a Café Kids, tienes que ver a toda esa generación especial. Ellos son el futuro de lo que nosotros estamos tratando de dejar. Tú no vienes a esta iglesia simplemente porque tienes que venir y dar tus diezmos y escuchar una palabra. Tú vienes a esta iglesia porque estás haciendo el legado y estás dejando el legado en las generaciones que vienen. Y lo que hagas aquí, se verá el resultado allá. Es importante ese lugar. Es importante cuando vayas. Es importante que lo dejes recibir. Es importante que ayudes a dar. Es importante que te esfuerces. Es importante que cuando veas un niño le puedas decir: vamos a orar. Y aunque tu niño no entienda, un día va a estar en su ADN ese carácter. Esos primeros 14 años, esos primeros 10 versículos de la Biblia lo sostendrán. Solo quiero que te vayas con esta frase: toma las decisiones correctas basado en la fe que Dios ha puesto en ti. Tus hijos y toda su descendencia dependerá de ello. Todo dependerá de ello. Ahorita no quiero simplemente decirte: voy a hacer un llamado, porque esto es tu responsabilidad. Ahorita lo que te estoy botando es la pelota al lado de tu cancha. Ahora te toca a ti salir de este lugar y decir: ¿qué tengo que hacer para que mi hijo entienda que tiene un destino eterno? Si no sabes cuál es el destino de tu hijo, ora, dile a Dios: Señor, muéstrame como tú lo ves, como tú lo diseñaste, el destino que tú ves en él. Yo quiero verlo para poderlo formar así. Y cuando llegues a tu casa, haz lo que tienes que hacer. En vez de pasar tiempo en el barbecue, di: ok, vamos a pasar un tiempo antes ministrando, escuchando la palabra. Porque tu tiempo se va a acabar. Tu tiempo se va a acabar. Y ya lo que no hiciste en esos años, después te va a tocar ir a tu cuarto a orar y pedirle a Dios que golpe tras golpe Él se dé cuenta de que es mejor servirte a ti que servirle al mundo. No pienses que va a ser la iglesia. No es la responsabilidad de la iglesia, es tu responsabilidad. Ora ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, ayúdame a ver la generación que tengo en mis manos
como tú los formaste, como tú los creaste. Ayúdame a ver a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos. Ayúdame a ver a los niños que tengo a mi alrededor con el propósito que tú los creaste, papá. Dame el valor, quita el temor de mí, Señor. Que la fe que tú has puesto en mí pueda sobrellevar el temor para tomar las decisiones correctas, para que no me dé miedo decir que voy a orar, para que no me dé miedo decir que yo estudio la Biblia, que estudio la palabra y aún estudiarla con ellos. Que no me dé miedo tomar las decisiones correctas, sabiendo que aún el mundo me está juzgando, aún el mundo me está diciendo que lo estoy haciendo mal. Pero Señor, ayúdame a servirte, ayúdame a ver al rey correcto, ayúdame a servirle al reino correcto. Que cuando te mire, Jesús, pueda ver el destino de mi familia, el destino de mis hijos, el destino de mis nietos, de mis bisnietos, por lo que tú me has llamado a hacer. Y si alguna persona está en este lugar y no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y quiere poner y mirar al reino correcto, mirar al rey correcto, te pido que hagas esta oración después de mí. Gracias, Señor, por llamarme. Gracias, Señor, por traerme a este lugar. Yo te pido que me escribas en el libro de la vida, de donde nunca jamás me vas a borrar. Perdona mis pecados y quiero ser, Señor, un digno hijo tuyo. Y todos allí con los ojos cerrados, si alguien hizo esta oración de fe, si alguien quiere creerle a Jesús como Señor y Salvador, alce su mano donde está, que queremos verlo, queremos compartir contigo. Gracias, Señor. Y para todos los que nos quedamos en este lugar, siempre recuerda esto y ponme atención aquí donde estoy. Esta generación depende de todos nosotros, no depende solo de un pastor, no depende solo de un evangelista. Esta generación depende de todos los que formamos el cuerpo de Dios, para que un día a nadie, absolutamente a nadie, le dé miedo decir que no hay nada mejor que ser cristiano. Tres puntos para resumir el mensaje de hoy. También lo pueden ver en las pantallas. Punto número 1, la influencia de los padres en los hijos es fundamental. De nuevo, la influencia de los padres en los hijos es fundamental los primeros años de su vida. Su formación dependerá de las decisiones que tomes en ese tiempo. Punto número 2. Decide formar a tus hijos bajo el principio del reino de Dios, y aun siendo adultos no se apartarán del camino que los conduce hacia Él. Número 3. El legado de tomar las decisiones correctas puede que no las veas, pero por la fe tendrás la convicción de que un día se cumplirán. Si las quiere, pues están en el aplicación de app, ¿ok? Y aquí están, venga hacia mí y yo se las puedo dar a usted. Hola, mi nombre es Neima. Bienvenidos, me alegra que están aquí. Se me hace un poquito chistoso porque todo lo que él les dice, pues un día ustedes van a poder como decirle: hey, ¿qué estás haciendo tú con tus hijos? ¿Estás haciendo lo mismo? Y apenas, se me ocurrió porque pues él no tiene hijos, pero ustedes nos pueden ayudar a decir: hey, ¿cómo le estás haciendo como tú nos estás enseñando? Porque él siempre trae todo de la Biblia, pero it's just funny, that's funny, right? Okay. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas,
Lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.